a todos. Les saludamos de parte de todas nuestras autoridades del DIF Estado de México. Quiero platicarles que el día de hoy estamos reunidos con la Escuela Preparatoria Oficial número 314 de Ecatepec. Ayer tuvimos con ellos una jornada de prevención de conductas de riesgo en adolescentes y de servicios médicos y odontológicos, en la que además participaron diferentes instituciones públicas que se unen al DIF Estado de México para realizar estas jornadas, como fue la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el CIJ, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría del Trabajo, el ISEM y obviamente el DIFEM. Y el día de hoy están conectados con nosotros vía Zoom por grupos, están reunidos en cada uno de los salones las alumnas y los alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial 314, quienes van a ver esta conferencia que fue diseñada inicialmente para ellos y que decidimos compartirla al resto de la población que nos sigue y que les interesa mucho este tema que va dirigido a estudiantes del nivel medio superior, es decir, preparatoria. Aprovechamos para agradecer también a la maestra Gabriela del Pilar Ruiz Ríos, es la directora del plantel, y a la maestra Luisa López Mendoza, que es la subdirectora del plantel, quienes promovieron estas capacitaciones y quienes están muy interesadas en que de manera presencial, como fue ayer, y virtual, como será hoy, estemos trabajando con el alumnado de esta preparatoria oficial 314 que está en Ecatepec. Y bueno, pues obviamente agradecer a todo el profesorado, a los docentes de esta escuela que se están uniendo a esta capacitación y que nos están apoyando. El día de hoy nos acompaña la doctora Paula Lara Flores. Ella es la subdirectora de salud mental del DIFEM y ella es médica general, pero además tiene una especialidad en psiquiatría y una subespecialidad en paidopsiquiatría. Como ustedes saben, los paidopsiquiatras, bueno, pues se dedican a niñas, niños y adolescentes, así que hoy ustedes están con una experta en materia de salud mental. Ella les explicará muy bien qué es la salud mental, porque algunas veces todavía hay algunos mitos o estigmas sobre el término salud mental, pero bueno, no hay salud si no hay salud física y si no hay salud mental. Entonces, bueno, pues bienvenida, doctora Paula. Es un gusto que estés con nosotros todos los días, pero sobre todo cuando das conferencias, yo soy tu fan. Así que el micrófono es tuyo. Gracias a todos y seguimos. Buenos días a todos. Me van a escuchar un poco afónica, pero haré mi mejor esfuerzo porque se entienda bien lo que digo. El tema de hoy, como ya mencionó la licenciada Regina, para dar continuación a los temas de ayer, son las conductas autolesivas, las autolesiones no suicidas y la conducta suicida. Entonces, les voy a empezar a compartir la pantalla. Listo. Muy bien. Estaba en el final, una disculpa. Cierran los ojos para no marearse. Bueno, entonces, vamos a empezar hablando de cómo es la situación de adolescentes en nuestro país y poniéndonos en contexto de cuántos son, de por qué es tan importante intervenir con ustedes. Una de cada 6 personas tiene entre 10 y 19 años de edad. Eso quiere decir que uno de cada 6 es un adolescente. Entendiendo la adolescencia como una etapa del desarrollo que comprende una adolescencia inicial, una adolescencia intermedia y una adolescencia tardía, y que va, de acuerdo a la literatura que uno revise, entre los 10 y 12 años a los 20 o 22 años. Yo sé que legalmente es hasta los 18, ¿no? La minoría de edad, pero biológicamente, en cuanto a desarrollo cerebral, es hasta los 22 más o menos que se termina de estructurar por completo. A partir de que entramos en la pubertad, suceden ciertos cambios a nivel cerebral
que implican algo llamado poda neuronal, que es el que aquellas conexiones cerebrales que ya no utilizamos durante nuestros primeros años, es como si el cerebro las reseteara y eliminara esos archivos y se quedara con espacio para lo que sí está utilizando. Eso hace que ciertas áreas del cerebro entren en un bajo funcionamiento y otras entren en un funcionamiento alto. Como el desarrollo del cerebro se da de atrás hacia adelante, las áreas que tienen que ver con la satisfacción, con el placer, con la recompensa inmediata, se desarrollan primero. Entonces entran en algo que conocemos como hiperfuncionamiento. Mientras que las áreas que tienen que ver con el razonamiento, el juicio, el criterio, la toma de decisiones, el discernir entre lo correcto y lo incorrecto, están acá en el frontal, en la corteza prefrontal, y eso se desarrolla o se termina de desarrollar hasta el final. Por eso hay un refrán que a lo mejor a algunos de ustedes les han dicho, que es que hormona mata neurona, y se refiere a eso, a que durante la adolescencia todo lo que es placentero tiene un impacto mucho más grande. Las emociones, todos los estímulos en la adolescencia se interpretan en algo que se llama amígdala, que se encarga justamente de las emociones, pero de una manera muy intensa, mientras que ya en la etapa adulta idealmente se procesa a nivel de la corteza, entonces ya se procesa con más razonamiento y con más objetividad. Por eso los adolescentes son naturalmente más impulsivos y naturalmente la vida se les va más rápido y el tiempo en ellos transcurre diferente. Para un adulto una semana es muy poco tiempo y para un adolescente una semana puede ser una eternidad. Entonces, uno de cada 7 adolescentes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental en el mundo. Eso es bien severo. Hoy sabemos que la mayoría de los trastornos mentales inician alrededor, bueno, en los adolescentes inician alrededor de los 14 años, que es justamente en esta adolescencia temprana o inicial, casi pasando a la adolescencia intermedia, pero en la mayoría de los casos ni se detectan ni se tratan, ¿no? Hay una estadística que habla de que un trastorno puede llevar 8 años de evolución antes de recibir un tratamiento y esos 8 años, esos son 8 años de merma en la calidad de vida, o sea, de disminución, de pasarla mal, de no poder hacer amigos, de sentir que no perteneces, que tus papás no te entienden, que sí, en algunas ocasiones no entienden, porque no es lo mismo la adolescencia ahorita, la adolescencia hace 30 años, pero esto va empeorando gradualmente porque muy pocos son los que remiten o los que se quitan solos, ¿no? En la mayoría de los casos se requiere una intervención. Los más relevantes en este grupo de edad, o sea, en los adolescentes, son los emocionales, los del comportamiento, conducta alimentaria, la psicosis, el suicidio y las autolesiones. Y dentro del comportamiento también tenemos el comenzar con el uso de sustancias, que sabemos que en el Estado de México la de mayor impacto es el alcohol, por ejemplo, y la edad promedio de consumo es antes de los 15 años. ¿Cuáles son los determinantes de la salud mental en los adolescentes? Pues algunos de los factores que influyen son la exposición a la adversidad. ¿Y qué entendemos por adversidad? Cualquier circunstancia de la vida que supere nuestros recursos para poderle hacer frente y nos haga caer en un estado de desequilibrio y de estrés. Ese estrés a veces puede ser algo que se llama eustrés y nos puede ayudar a desarrollar habilidades y dar como el extra. Y a veces nos puede llevar a lo que se llama distrés, que es todo lo contrario y nos lleva a estados ansiosos que mientras más frecuentes se hagan, pues se cronifican y entonces nos llevan a otro tipo de cuadros. La presión social de los compañeros es súper importante en la adolescencia. En la adolescencia, la etapa de pertenecer es al grupo social, ya no tanto a la familia, eso es en la infancia. En la infancia sí el niño debe saberse amado, el centro del universo, saber que su papá y su mamá van a estar ahí, los abuelos, los tíos, el núcleo. Pero ya en la adolescencia es natural que haya un poco de rebeldía y que caigan gordos los papás a veces. Que ya empiece a haber un choque porque se ve diferente. Ya lo dijimos hace un momento, lo que a un adolescente le parece muy prematuro, muy rápido, a un adulto puede no tanto. Entonces, con quien quieren encajar y pertenecer es con los de su edad y es cuando se vuelven altamente influenciables y si no vienen de una autoestima que se esté estructurando bien, los hace más vulnerables a dejarse influenciar por ideas no favorables para su desarrollo, y esto se asocia con la exploración de la propia identidad,
porque justo en esta etapa es cuando se termina de estructurar la personalidad y el cómo nos vamos a presentar ante el mundo. La influencia de los medios de comunicación tiene un papel importante. ¿Por qué? Pues porque nos va a imponer ciertas normas, entre ellas, por ejemplo, las de género, también de conducta y de cómo se supone que debemos vernos o actuar para ser considerados exitosos. Entonces, esto puede llevar a una discrepancia entre la realidad que vive el adolescente y las aspiraciones o las percepciones que tiene del futuro. Porque si yo me rodeo de medios que me bombardean de cierto estereotipo físico, como por ejemplo tener los ojos azules, pero los tengo cafés, pues a lo mejor me voy a empezar a frustrar y entrar en conflicto con algo que no puedo modificar porque ya nací con ojos color café. O si el estereotipo es que debo ser rubio o rubia o estar súper fornido o muy delgado y a lo mejor no es mi genética, voy a empezar a entrar en conflicto y como puede que lo resuelva favorablemente, como puede que entonces eso me lleve a conductas de riesgo, como las conductas alimentarias de riesgo, por ejemplo. Otros determinantes es la exposición a violencia, que en nuestro país y en el mundo en general cada día es mayor. Particularmente consideramos de riesgo la exposición a violencia sexual y la intimidación, y aquí en la intimidación entra el acoso escolar, pero también la violencia que se puede vivir dentro de casa. La casa es el núcleo de todo. No podemos formar a un adolescente y a un adulto seguro de sí mismo y mentalmente saludable si no viene de una familia saludable y estable. Otros, entre los adolescentes, algunos van a tener mayor riesgo de padecer trastornos de salud mental y aquí ya pueden entrar, por ejemplo, factores genéticos, factores sociodemográficos como el pertenecer a minorías, ¿no? En cuanto a los factores genéticos, pues el que en la familia haya antecedente de suicidio, de depresión, de algún trastorno mental. El ser víctima de discriminación por el grupo social al que se pertenezca, el vivir en comunidades que estén muy alejadas y tengan pobre acceso a servicios o apoyos de calidad, también se consideran determinantes que al estar presentes pueden aminorar la calidad en la salud mental. Brevemente les voy a mencionar estadísticas sobre los trastornos emocionales porque son los que más se asocian a estas dos condiciones que vamos a hablar, las autolesiones no suicidas y de la conducta suicida. Como ya dijimos al inicio, son los más frecuentes durante la adolescencia y de los múltiples que son, los que destacan son la ansiedad generalizada y la depresión. Los trastornos de ansiedad, entre estos dos, son los más frecuentes en la adolescencia, sobre todo en los adolescentes mayores, o sea, adolescencia intermedia y adolescencia tardía, no tanto en la adolescencia temprana. Ahí nos podemos encontrar más, por ejemplo, con la fobia social, y se calcula que entre el 3.6% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 4.6% de los de 15 a 19 tiene algún trastorno de ansiedad, y eso es a nivel mundial y en México. O sea, particularmente en México los trastornos de ansiedad son más prevalentes o predominantes que los de depresión, aunque es muy frecuente verlos de la mano, porque como uno te lleva a disfuncionar, no te puedes relacionar adecuadamente, comienzan a haber sentimientos de insuficiencia, de culpa, de minusvalía, de problemas para la socialización, un cuestionamiento de sí mismo, y eso puede llevar ya como tal a un cuadro depresivo. Y en cuanto a la depresión, se calcula que el 1.1% de los adolescentes de 10 a 14 años, esto es como a nivel mundial, padece depresión y 2.8% de los de 15 a 19 años. Pero recuerden que uno de cada 6 es un adolescente. Entonces, realmente en proporción numérica son cifras bastante relevantes. Además, tengan en consideración que van a tardar en promedio 8 años en recibir un diagnóstico y un tratamiento. ¿Qué pasa específicamente con las autolesiones no suicidas o ANS? Porque sí lo van a ver en algunas diapositivas en adelante. Bueno, las definimos como un daño intencionado y autoinfligido del tejido corporal sin una intención suicida clara o explícita que tiene la función de algo no sancionado social o culturalmente. O sea, el adolescente o quien lo realiza te dice que en ese momento no estaba pensando en morirse, buscaba otra cosa. A veces tienen muy claro qué es lo que buscaban, a veces no. Y en el proceso de abordaje
el terapeuta o el profesional de la salud mental tiene que ayudarlos a descubrir qué es lo que motiva esta conducta. El daño que resulta de esta autolesión es una consecuencia intencional o esperada. O sea, aquí no vamos a considerar, por ejemplo, que me crucé la calle y a lo mejor me distraje y me tropecé, o no me fijé al bajar una escalera y me caí, ¿no? Porque esto es intencionado. Siempre va a resultar en algún tipo de lesión física inmediata. Lo más frecuente son cortes, contusiones, rasguños o marcas en la piel. Aquí no consideramos, por ejemplo, el morderse las uñas, que en algunas ocasiones lo comentan, ¿no? Chicos muy ansiosos es común que se muerdan las uñas y hay quienes llegan a comentar que es o arrancarse los pellejitos que se hacen aquí en el lecho ungueal y lo ven como una autolesión. En realidad eso no es una autolesión. Siempre está separada de los pensamientos o comportamientos suicidas. O sea, en ese momento eso no era la intención, pero pueden ser un antecedente para. Y pueden causar daño físico, pero son los comportamientos que pueden causar daño físico, pero que son aceptables culturalmente, no se van a considerar autolesiones. Y aquí me refiero, por ejemplo, a las perforaciones y a los tatuajes. En algún momento ha habido investigadores de salud mental que sí han intentado vincular los tatuajes como una forma de autolesión socialmente aceptada, pero no, porque puede tener un contexto cultural, como algunas tribus que se tatúan como una forma de ornamentar su piel y de volverse más atractivos. Entonces, no puede ser encasillado de esa manera. ¿Cómo se presenta la conducta autolesiva no suicida en la sociedad? La tasa de prevalencia es del 13 al 45% durante la adolescencia. O sea, es bastante elevada en el mundo. El inicio promedio es a los 13, 14 años. Algunos autores dicen que a los 12,5. Por lo general, va a ser más en la adolescencia temprana, disminuye en la adolescencia tardía, pero se ha visto que puede haber un pico a partir de los 20 años de edad. Y esto tiene que ver con diferentes factores de riesgo y con el curso que haya seguido durante la adolescencia temprana hacia esta edad. Se considera que las mujeres son ligeramente más propensas a las autolesiones que los hombres, pero también esto puede tener que ver con que de repente en la mujer es más aceptado la vulnerabilidad emocional y que se acerquen a pedir ayuda que en los hombres. Todavía es así. Entonces, hay un riesgo elevado de presentar estas conductas en aquellos que han vivido acontecimientos vitales adversos durante la infancia. Por ejemplo, el abuso sexual o la negligencia parental, así como el acoso escolar durante la infancia o en la adolescencia temprana, pero específicamente hablando sobre el acoso escolar, y sobre el abuso sexual. Del abuso sabemos que si bien es un factor de riesgo, no todo aquel que fue abusado durante la infancia va a presentar estas conductas en etapas más adelante. Tenemos diferentes tipos de autolesiones no suicidas, las aisladas y las repetidas, y cada una nos va a dar un escenario clínico diferente más adelante. Las aisladas son frecuentes, 30% según estudios recientes, en general en población sin psicopatología, y obedecen, por ejemplo, a imitación, a una conducta que se hace para intentar pertenecer a un grupo o a curiosidad. Pero justo es eso, es que son aisladas, se presentan menos de 5 veces en un año. Las repetidas son menos frecuentes afortunadamente, pero en su mayoría se van a asociar a psicopatología, o sea, a problemas mentales que van a evolucionar y complicarse en un futuro. Se han visto en un 6 a 9% de la población. ¿Cuándo decimos que son aisladas? ¿Cuándo decimos que son repetidas? Cuando se constatan 5 más autolesiones en un año, se considera la probabilidad de un trastorno como tal. En un libro que los psiquiatras usamos para clasificar los padecimientos mentales, se llaman así, trastorno de autolesiones no suicidas. Y la mayoría de estos casos, el 75%, pueden presentar más de 11 episodios en un año. O sea, de estos que son repetidos, el 75% se autolesionan más de 11 veces en un año. ¿Cuáles son las causas o con qué asociamos este tipo de conductas?
La mayoría de los estudios dicen que es una conducta de afrontamiento, o sea, es un mecanismo no adaptativo, no precisamente funcional para hacer frente a algo. Puede ser una función automática o intrapersonal de regulación emocional, o sea, llega un estímulo, no sé cómo procesarlo, no sé cómo regular la emoción que estoy sintiendo, a lo mejor ni sé cómo se llama la emoción que estoy experimentando en ese Casi. momento, perdón, y eso me lleva a una autolesión con la intención de disminuir la intensidad de esa emoción. Otra función es la social o la interpersonal, con la intención de comunicar malestar o influir en el comportamiento de otros de alguna manera. No hay que confundir, o sea, no con esto queremos decir que todo adolescente, adulto que se autolesiona está buscando manipular. Es muy común que digan, es que está buscando llamar la atención, y sí, o sea, a lo mejor sí está buscando llamar la atención, pero el punto aquí es, ¿a qué quiere llamar nuestra atención? ¿Y por qué la quiere llamar de esa manera? ¿Por qué no puede verbalizarlo? ¿Por qué no puede pedir ayuda de otra forma en la que no se haga daño a sí mismo? En la mayoría de los casos, o sea, con la madurez, con el crecimiento, con la adquisición de habilidades, las autolesiones se van a reemplazar con otras acciones más adaptativas, pero a veces pueden persistir, se refuerzan y es cada vez más complicado manejarlas. ¿A quiénes consideramos más vulnerables para esto? A quienes tienen una alta reactividad emocional y una baja tolerancia a la frustración o estados emocionales intensos, a quienes reaccionan de forma muy intensa a estresores de baja intensidad, o sea, cosas que alguien más de la misma edad o del mismo contexto familiar, por ejemplo, diría no es para tanto, pero esta persona tal vez tiene un problema para la regulación emocional, es altamente reactivo y entonces reacciona de una manera muy intensa, aunque el estresor no sea tan relevante. Además, como viven la emoción muy intensa, requieren más tiempo para volver a un nivel de basal o de estabilidad. También a quienes han vivido experiencias traumáticas a edades tempranas, que puede ser violencia, accidentes, pérdidas de familiares, crecer en ambientes invalidantes. Hay una psicóloga que desarrolló un tipo de terapia que se llama Marsha Linehan. Ella desarrolló la terapia dialéctico-conductual, que hoy por hoy es lo que consideramos con mayor evidencia y eficacia para tratar este tipo de conductas en los adolescentes. Y ella habla de una teoría de cómo el ambiente va a influir en cómo regulamos y procesamos las emociones, lo cual tiene mucha lógica si recordamos que todo lo que somos lo aprendimos en nuestra casa, las bases nos las dieron en casa. Entonces, si crecemos en un ambiente invalidante, ¿qué es un ambiente invalidante? Pues en donde constantemente nos dicen que todo lo que hacemos está mal, en donde no ven los logros que vamos alcanzando, aunque a ellos les puedan parecer minúsculos, como por ejemplo, si yo venía de sacar 7 y de repente saco un 8 y llego a casa y lo comparto con emoción, y en casa me dicen, ay, pero pues pudiste haber sacado 10, eso es invalidante. Porque tenía 7, ¿no? El 8 es mejoría. Sí, claro que se podría sacar un 10, pero hay que reconocer el avance. Ambientes en los que nos dicen que no exageremos, que no es para tanto, en los que antes de darnos una escucha nos dicen que la adolescencia de ellos o las etapas que ellos vivieron fueron más complicadas, ¿no? O de qué te quejas si tienes casa, si tú no tienes que trabajar, difícil los niños que viven en la calle, ese tipo de comentarios que si bien pueden tener cierta razón, son invalidantes. Porque primero hay que escuchar al adolescente, entender el contexto en el que él está, tratar de validar, y aquello que no sea racional se puede confrontar, pero siempre desde un lugar de respeto, en donde primero le demos espacio a sus emociones. Si no hacemos eso, como las experiencias emocionales no son respondidas de una manera apropiada o consistente, no van a saber cómo procesarlas y regularlas y van a caer fácilmente en la búsqueda de una regulación externa a través de la autolesión. Y es aquí donde vemos cómo influye el contexto, porque sabemos que hay una asociación entre estas autolesiones no suicidas y los conflictos en las relaciones con iguales o las relaciones familiares, justo este ambiente invalidante del que hablamos. El acoso escolar, pues es que es de pares, ¿no? Es de aquel grupo en el que se supone que yo quiero pertenecer, en donde quiero sentir que formo parte y no vivirme como un bicho raro, como alguien que no encaja.
También los problemas en el núcleo familiar, aunque a lo mejor los papás no sean directamente agresivos con el adolescente, el que el adolescente esté expuesto a la violencia intrafamiliar o cuando hay desempleo, por ejemplo, o carencias económicas, o consumo de sustancias, o patología mental en la familia, sabemos que también influye en la dificultad para la regulación emocional, para la expresión de las mismas, y se vuelven factores de riesgo para estas conductas. Entonces, hay estudios que han visto que son más frecuentes en familias desintegradas, pero esto va a depender mucho de la calidad de contacto que se pueda mantener con los padres, así como así como hay familias que se separan y logran establecer un buen vínculo, hay familias que no, que tristemente a veces son la mayoría, y en el momento en el que se da la separación, uno de los padres deja de estar presente, se vuelve algo muy periférico y eso se vuelve un factor de riesgo. También cualquier forma de negligencia, y la negligencia puede ser en la casa, puede ser en la escuela, puede ser socialmente, o los abusos. ¿Cómo lo vemos en la clínica, no? ¿Cómo se presenta en el día a día? La mayoría de quienes lo hacen es cortándose, del 70 al 97%. Y casi siempre va a ser en zonas que técnicamente no se puedan ver. Pero eso es parcialmente cierto, ¿no? La mayoría eligen los antebrazos y casi siempre el no dominante. O sea, si son diestros, las autolesiones van a estar en el izquierdo y si son zurdos, van a estar en el derecho. En realidad los antebrazos son muy visibles. O sea, en cualquier movimiento del día podrías darte cuenta de que hay una autolesión, pero a veces no somos observadores o incurren en conductas para tratar de ocultarlo, como en plena primavera, 36 grados, traer manga larga, y entonces normalizamos y decimos, "Ah, es que es adolescente". No, o sea, es bien importante conocerlos, es bien importante saber cómo se visten, qué música escuchan, qué les gusta hacer, qué no les gusta hacer, porque los pequeños cambios que hagan en eso es lo que nos va a poner en alerta a los adultos para poder intervenir. O sea, si usualmente es alguien a quien le da calor y que anda con manga corta y de repente yo lo veo con manga hasta las manos, ¿no? Evidentemente tratando de ocultar algo, tengo que buscar la manera de poder revisar, observar a más detenimiento, sin a lo mejor ser súper intrusivo de, a ver, ¿qué me estás ocultando? También lo pueden hacer en las piernas y o en el abdomen. Y en las piernas suele ser en la entrepierna, ¿no? O en la mitad superior de los muslos, porque justo es donde no se va a ver. Otros métodos habituales son los golpes y las quemaduras. Los golpes en un 21 al 44% y las quemaduras en un 15 al 35%. Se ha visto que las mujeres adolescentes tienen como más gusto por métodos que implican ver sangre, específicamente el cortarse o lacerarse, rascarse. Pero los adolescentes son más propensos a los golpes o a las quemaduras. No quiere decir que sean mutuamente excluyentes, ¿no? También hay chicos que se cortan y también hay chicas que se golpean, ¿no? Con puño en la pierna, en la cabeza. La mayoría, y esto es un criterio de gravedad, dice que en ese momento de la autolesión no sintió dolor. Yo espero que entre ustedes no haya nadie que se autolesione, pero la estadística dice que es probable que sí. Entonces, traten de hacer como este análisis ustedes mismos y si alguno de ustedes lo hace, pues espero que cuando termine esta plática se acerque a pedir ayuda y que sepa que no están solos, que tiene una solución, que no es cualquier cosa y que hay estos criterios de gravedad como el no sentir dolor, ¿no? O muy poco dolor, porque esto los hace reforzar la conducta. Hay quienes vienen de cuadros depresivos ansiosos severos que refieren una sensación de vacío muy intensa, pues no sienten nada y entonces buscan lastimarse porque al menos en ese momento van a estar sintiendo algo, aunque sea dolor. También es cierto que al sentir dolor también se liberan endorfinas a nivel cerebral y es un mecanismo del cerebro, es una defensa para aliviar el dolor, justamente es algo paradójico. Entonces, cuando asocian las autolesiones como una manera de regulación, se vuelve un reforzador y va disminuyendo este umbral al dolor. ¿Cómo evolucionan? Entre el 50 y el 90% van a cumplir criterios para al menos una patología mental. O sea, recuerden que estamos hablando de las que ya se volvieron repetitivas, no las aisladas. Hablamos de las que ya se presentaron más de 5 veces en un año.
Los trastornos depresivos y ansiosos son los más prevalentes, por eso se los mencionaba al inicio, pero siguen del abuso de sustancias. Cannabis es la sustancia más asociada a esto y trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, también hay una elevada prevalencia en las conductas antisociales y en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y en este grupo en particular es importante poner atención porque ellos por biología, o sea, como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es algo con lo que se nace, es algo del neurodesarrollo, ya se nace con una deficiencia para la regulación emocional, ya se viven más intensas las emociones. Entonces, son más vulnerables a cuadros de ansiedad y de depresión, porque por el problema y funcionamiento que pueden llegar a tener en la escuela por no poder poner atención o no concentrarse, o no organizarse, o no entregar las cosas a tiempo. Entonces vayan sumando los factores. Entonces, de por sí biológicamente no regulan bien. Después tienen deficiencias que los hacen vulnerables a tener ansiedad y depresión, que son los trastornos más asociados a esto. Y luego son impulsivos, pues en ellos por eso las autolesiones son también muy frecuentes. Y en los menos, que también se ve, pero no tan frecuente, es en el estrés postraumático, sea agudo o crónico. Aquí viene la parte alarmante y que nos une con la conducta suicida, que es entre un 25 y 50% van a tener ideas o conductas suicidas asociadas. En población joven, entre 12 y 26 años, las autolesiones no suicidas multiplican por 3 el riesgo de realizar una tentativa de suicidio en el futuro, o sea, por 3 y hasta por 22 el riesgo de un suicidio consumado. Esto es mayor en aquellas que son repetidas y específicamente en estudios se ha visto que en los que hicieron más de 20 episodios en un año. Pero miren, 20 episodios en un año no es tanto, el año tiene 52 semanas, o sea, es una cifra fácilmente alcanzable, tristemente. También aquellos que utilicen varios métodos, o sea, los que golpean el cortarse con quemarse, con rasguñarse, ¿no? Aquí hablamos de 3 métodos distintos y que refieran a experimentar dolor. Esos son nuestros criterios de gravedad. Hay autores que los consideran la punta de un iceberg, o sea, hay que entender la autolesión como un continuum en el que van a seguir ideas suicidas, porque cuando sea algo repetitivo va a estar asociado a una patología mental, estas ideas suicidas se van a volver conductas suicidas y en los casos más lamentables se van a volver suicidios consumados. En una teoría que habla de cómo se da esta conducta suicida, habla de la suma de los factores. Quien padece esto, quien cursa con esto, primero se percibe como una carga, con un sentimiento de que no pertenece al grupo. Y entonces es como si empezara a entrenar a su cuerpo a poderse lastimar, a ir en contra de todo ese sentido de autoprotección, de supervivencia. O sea, tenemos todo un sistema diseñado para sentir dolor justamente para podernos salvaguardar del mismo y huir. Entonces, cuando nosotros nos generamos el dolor, algo está mal. Entonces, cuando se suman estos factores, ¿no? Que en la percepción de ser una carga y la falta de pertenencia puede tener que ver con estos síntomas depresivos y la capacidad para cometer el suicidio tiene que ver ya con la conducta autolesiva, nos puede llevar a los intentos suicidas como tal, cuando estas conductas ya cambian de intencionalidad y lamentablemente a suicidios consumados. ¿Qué hacemos cuando lo identificamos? Desde cómo lo pueden identificar los papás. Miren, en esto, papás, maestros, tíos, todos, lo primero es conocerlos para poder identificar los cambios. Si no conocemos lo normal, no podemos conocer lo alterado. Y entonces lo asumimos como, ay, es que es adolescente, es que está queriendo llamar la atención, al rato se le va a pasar. Ya escucharon, muchas veces no se les pasa, no es así de simple. Pero pensemos que quien hoy esté escuchando esto y se siente identificado, decida, y se lo vamos a agradecer mucho, acercarse a buscar ayuda. ¿Qué va a hacer el que le va a prestar la ayuda? ¿Qué se va a hacer para el tratamiento? Tenemos que evaluar varias cosas. Lo primero es la funcionalidad. Toda conducta, consciente o no conscientemente, obedece a una intención. Se está buscando algo, una función. Entonces, primero tenemos que saber qué es lo que se busca lograr, cuál es la función de esta conducta. ¿Por qué te cortaste? ¿Qué buscabas en ese momento?
cuál era la intención. Después vamos a buscar cuáles son los antecedentes inmediatos. Casi siempre va a haber un detonante, algún estresor, algún estímulo que llegó, provocó una emoción intensa a la que no le pude hacer frente y entonces busqué, o no busqué, entonces llegué a la conclusión rápida, así, de que la autolesión me podría ayudar a regular. Por ejemplo, mi mamá me regañó, en la escuela me llamaron la atención, me cacharon porque llevé algo que no tenía que haber llevado a la clase, me cortó el novio, algo. Después, ¿cuáles son los consecuentes inmediatos? Los consecuentes inmediatos es, siguiendo este mismo concepto de que toda conducta siempre provoca un resultado positivo o negativo, hay que ver qué resultados va a provocar esto. Estos son los consecuentes inmediatos. ¿Qué va a haber de reforzadores positivos o de consecuencias positivas y qué va a haber de consecuencias negativas? Y ahí el terapeuta o los maestros tienen que tener cuidado en no volverse reforzadores positivos o reforzadores negativos. Si bien hay que ponerles atención, no solo hay que ponerle atención como tal a la autolesión, sino a lo demás, a qué fue lo que desencadenó la autolesión, al proceso de pensamiento que se presentó antes, a la funcionalidad con la que se estaba haciendo la autolesión. Y hay que ser muy cuidadosos en no caer en el estigma. Que esto es, por ejemplo, cuando de repente se dan cuenta, lo señalan delante de los demás y entonces lo sacan de la escuela, ¿no? Yo entiendo que para los maestros da miedo porque pues los papás no siempre aceptan que esto viene desde casa. A veces responsabilizan a la escuela, o sea, tienen una responsabilidad bien grande porque ustedes son responsables de ellos mientras están con ustedes, pero cuando, si de por sí se están sintiendo mal y a lo mejor la escuela es el único lugar en el que medio mejora porque tal vez el problema está en casa y ahí cachan la autolesión y en lugar de dar este acompañamiento llega el estigma y hasta que no vengas con una valoración de psiquiatría o psicología no puedes regresar a clases en donde diga que vas a estar bien y que no te vas a lastimar. Para empezar, ningún psiquiatra y ningún psicólogo les va a poder asegurar que no se va a lastimar. O sea, podemos iniciar un tratamiento, un abordaje, podemos dar estrategias, podemos trabajar en conjunto para ello, pero asegurárselos es muy complicado porque no vamos a estar ahí con ellos todo el tiempo y aunque estuviéramos ahí con ellos todo el tiempo. Y además, o sea, si este adolescente tiene la fortuna de poder pagar un medio particular en donde la evaluación sea pronta, pues no se va a atrasar tanto en la escuela y va a poder regresar a ese espacio que tal vez para él sea seguro. Pero si no, y depende de una institución pública, lamentablemente no siempre los recursos dan para que la atención sea inmediata. Entonces, todo ese tiempo vamos a ir sumando estresores, porque no solo ya lo estigmatizamos como que se corta, está loco, se quiere morir, ahora se va a atrasar con la escuela y a lo mejor ahora tiene que pasar más tiempo en casa y tal vez es en una casa en donde vive violencia. Tenemos que investigar también los factores de mantenimiento, justo estos detonadores que pueden favorecer que persista. A veces hay ganancias secundarias, o sea, se obtiene algo a través de esta conducta y se frena. Por ejemplo, hay relaciones vinculares, o sea, relaciones entre un cuidador y alguien a quien se cuida, que aprenden a establecerlas a través del estar sintiéndose mal. Entonces ahí pues va a ser difícil que se pueda mejorar. Se tiene que trabajar con ambas partes. Y por último, pues los factores predisponentes identificados en la conducta autolesiva, que son los que mencionábamos hace un momento. Teniendo esto en consideración, se pueden establecer tratamientos y los tratamientos siempre deben incluir a la familia, porque el adolescente no vive solo, no se educa solo, no se da contención solo, no se mantiene solo. Siempre se tiene que abordar también a la familia, ya sean adolescentes o niños, porque ahora sabemos que ya empiezan a haber autolesiones a edades más tempranas, ¿no? Ya hay casos de niños de 9 años que se están empezando a autolesionar. Afortunadamente, aún no invierte la edad de inicio, que ya les decía, es entre los 13, 14 años y algunos mencionan entre los 12.5, que es justo el inicio de la secundaria en la mayoría de los casos. Pues hasta aquí con la parte de autolesiones no suicidas. No sé si es viable que puedan hacer preguntas. Creo que tal vez no. Ahora
seguimos con la conducta suicida, que en este continuum del que estamos hablando, cuando las autolesiones no suicidas repetitivas persisten, nos pueden llevar a esto, ¿no? Se calcula que en el mundo cada año mueren entre 800,000 y 1 millón de personas a consecuencia de suicidios. En 2019 se hablaba de una persona cada 40 segundos, y por cada suicidio hay de 10 a 25 intentos previos, y los intentos previos son el primer factor de riesgo para llegar a un suicidio consumado. Se le considera la tercera causa de muerte en la región de las Américas en las personas de 10 a 24 años de edad, y esto es bien grave, porque es una edad en la que técnicamente hay un buen estado de salud, es una etapa de desarrollo, de crecimiento, productiva, de aprendizaje. Entonces no debería de ser una causa de muerte en ese grupo etario. La mayoría ya de suicidios consumados se producen en los 45 a 54 años, pero probablemente este grupo de edad comenzó con las autolesiones y con los intentos justo en el grupo de 10 a 24 años. Todavía la tasa de suicidio a nivel mundial consumado se considera mayor en hombres que en mujeres, pero los intentos son mucho más frecuentes en las mujeres. Es solo que los hombres al día de hoy eligen métodos más letales que las mujeres. Los métodos más comunes son asfixia, armas de fuego e intoxicación. Asfixia con un 39.7%, las armas de fuego con un 33.3% y la intoxicación, que puede ser con venenos como plaguicidas, un 18.2%. ¿Qué pasa en México con el suicidio? Pues todavía en la estadística de mortalidad del 2021 se reportó que el total de fallecimientos en el país, 8,351 fueron por lesiones autoinfligidas. Esto quiere decir que la tasa de suicidio es de 6.5 por cada 100,000 habitantes. Es más en hombres, como pueden ver en la gráfica, con un 10.9 por cada 100,000, mientras que hay un 2.4 en las mujeres. El grupo con mayor riesgo en nuestro país fue el de 15 a 29 años, con una tasa de 10.4, seguido del de 30 a 59 con 8.3. Entonces, sabemos que en los hombres entre 15 a 29 años tienen mayor riesgo de suicidio porque ocurren 16.2 por cada 100,000 en este rango de edad, 16.2. Hace una semana, me parece, estuvimos en Temascalcingo, creo, y ahí nos compartían que justo habían tenido la pérdida de dos compañeros en la escuela, igual por suicidio, ¿no? Entonces, cuando uno lo pone en contexto, si ustedes vuelten a ver a sus compañeros, ustedes están en este grupo de edad, ¿no? Y les repito, hagan este estado de conciencia de quiénes de ustedes se sienten mal, se sienten tristes, quiénes de repente se despiertan y se despiertan cansados, sin ganas de ir. Yo sé que antes como, quiero descansar más. No, pero hablamos de este cansancio de que la vida te pesa, de que piensas hacia el futuro y no lo ves con claridad y las cosas no te motivan y vueltas a ver a otros y te cuestionas por qué ellos sí se pueden reír y por qué ellos sí están disfrutando y qué está mal contigo en una etapa en la que no tendrían por qué vivir ese tipo de experiencias y sobre todo que es algo que tiene una forma de tratarse y de salir adelante. Cada uno de estos compañeros, cada de estas personas que perdemos, o sea, impacta en una familia, las familias quedan desintegradas. El duelo por suicidio es un duelo muy difícil de llevar. A los papás se les queda mucho el que no hice, que no vi, tan joven, ¿no? Hay quienes lo viven como algo contra natura, porque técnicamente los hijos deberían enterrar a los padres y no al revés. Es un duelo que no afecta nada más a los papás, afecta a toda la familia, afecta a los compañeros. En algunos países hay programas de acompañamiento para cuando alguien se suicida, eh, poder acompañar a los compañeros, no porque se vayan a contagiar, esto no funciona así, sino porque a veces el ver que alguien ya tuvo hay quienes lo ven como valor, o esa determinación, porque al final del día es una decisión, es una determinación. Tal vez es el empujoncito que necesitan para, no que se hayan contagiado, ya tenían su propio padecimiento, su propio proceso, y de repente lo ven y a lo mejor era su amigo o a lo mejor alguien cercano y es como la gota que derrama el vaso. ¿Qué entendemos nosotros por el comportamiento suicida? Pues es el conjunto de pensamientos y acciones que van a surgir cuando una persona se plantea terminar con su vida. Suena bastante obvio, ¿verdad? Pero incluye diferentes momentos, es como una escalera.
Tenemos la ideación suicida, el intento suicida y como tal el suicidio consumado. Y en otras literaturas van a escuchar que hay la fantasía suicida y los gestos suicidas también. ¿Qué es la ideación suicida para nosotros? Y para nosotros me refiero a los especialistas en salud mental. Pues se puede manifestar desde ideas pasivas como ojalá me durmiera para siempre, y si no despertara, y si yo no hubiera nacido, cómo sería la vida si yo no estuviera aquí, hasta ideas activas como el quiero matarme. Todos los seres humanos en algún momento de la vida nos podemos cuestionar qué habría sido de mis papás si yo no hubiera nacido. Pero un cuestionamiento aislado no hace un riesgo suicida. Pero cuando esto ya es algo repetitivo, cuando aparte ya creamos una historia alrededor, como, pues creo que estarían más tranquilos, les alcanzaría más, no se enojarían tanto, no se habrían casado, pelearían menos, eso es lo que va haciendo la gravedad. Aparecen usualmente tras un impulso de cólera, frustración o desesperación, o sea, aparecen ante una emoción intensa que no pudimos regular. Son episódicos y transitorias. Usualmente llegan, están un momento y se van, pero si esto lo asociamos a una depresión, por ejemplo, así como se vaya disminuyendo más el estado anímico y se vaya alterando la cognición, pues se van a presentar más y van a ser más, se van a durar más tiempo, ya no van a ser tan transitorias. Las ideas transitorias de muerte, les decía, son comunes, ¿no? Pero hay que entender y poner atención a cómo se sigue desarrollando ese pensamiento. Como tal, en niños, la idea de muerte no se conforma hasta por ahí de los 8 años, ¿no? O sea, los niños pequeños de 6 7 años no tienen la concepción de la muerte como un suceso irreversible, sino que es una solución momentánea, ¿no? Alguna vez vi un caso de un niño de 6 años que nos habían pedido valoración porque aparentemente había hecho un intento suicida. Entonces, cuando le preguntamos, lo que pasa es que en su casa había violencia intrafamiliar, los papás estaban peleando, hace poco había muerto su mascota, su perrita, se le había ponchado su pelota favorita y entonces él se quería ir al cielo y eso fue lo que alarmó a los papás, que le dijo a los papás que se quería morir para irse al cielo. Cuando, cuando platicamos con él, nos decía que pues él se quería ir al cielo en lo que sus papás se peleaban para poder jugar con su perrita y con su pelota, pero pues ya que sus papás dejaran de pelear, pensaba regresar a su casa, ¿no? Entonces no entienden esta parte irreversible. Sin embargo, eso no descarta que se pueda realizar un intento suicida a edades más tempranas. Es complejo y la evaluación incluye más detalles, pero hoy por hoy ya los hay, lamentablemente. ¿Qué es el intento suicida? Y el intento suicida es una conducta impulsiva, autodirigida, deliberada, potencialmente dañina, sin llegar a ser letal. ¿No? El intento suicida es cuando te tomas un bonche de pastillas, por ejemplo, cuando le das un trago al cloro, o sea, cosas así. Cuando ya haces algo que te va a hacer un daño, pero que no llega a ser letal, eso es un intento suicida. Entre el 20 y 40% de los intentos en adolescentes ocurren sin un plan, o sea, es algo impulsivo que se presenta nuevamente ante una emoción intensa, ante un estímulo desagradable. Los métodos más frecuentes son sobredosis de medicamentos, ahorcamientos y cortes superficiales. Hasta el 70% utiliza un método similar en el siguiente intento y el riesgo del siguiente intento, lo más severo es en las primeras 6 semanas posteriores, ¿no? O sea, si hoy sucede, las primeras 6 semanas que siguen son las más altas de riesgo para que lo puedan volver a intentar. Pero aún a los 2 años siguientes puede haber riesgo. Entonces, el seguimiento en estos casos tiene que ser estrecho. Alrededor de un 30% cambia a un método más letal. Y esto suele obedecer pues, a patologías más complejas, o sea, a trastornos o condiciones más complejas. Un 10% de los adolescentes van a repetir un intento de suicidio, o sea, los que de 10 que hayan hecho uno, un 10% va a repetir. Y un 30% de esos lo va a intentar con otro método. El suicidio consumado ya es ya es una actuación autoinfligida cuyo resultado es la muerte. En el contexto de una intención de muerte evidente, o sea, explícita o implícita, a todas las edades se sigue viendo que es más frecuente en varones. Se han descrito suicidios consumados en niños desde los 6 años, pero les repito, es raro. Afortunadamente es raro y obedece a casos más complejos. Hasta el 11% de los adolescentes con al menos un intento de suicidio llega a consumarlo en el futuro.
¿Cómo lo evaluamos? Cuando llegan ya con un psicólogo, con un psiquiatra, ¿cómo se evalúa esto? Pues primero vamos a valorar el comportamiento desde tres objetivos: identificar los factores de riesgo y los factores protectores, estimar el riesgo de suicidio global y establecer un plan terapéutico para eliminar ese riesgo. Y los hay en agudo y a corto, y los hay a corto plazo, mediano y a largo plazo. ¿Cómo vamos a estimar el riesgo o a qué le hablamos al riesgo? Hay un riesgo alto que lo vamos a estimar así cuando haya un cuadro de depresión grave, cuando hay una ideación suicida estructurada, o sea, ya tienen la fecha, la hora, el lugar, el método, ya fueron reuniendo los elementos. Mientras más estructurada esté la idea suicida, mientras más estructurado esté el plan, es más probable que sea llevado a cabo. Los sentimientos de desesperación o de desesperanza, de que ya no haya nada que nos motive, que nos haga aferrarnos a la vida. Cuando hay un alto nivel de ira, porque justamente tiene que ver pues con esta dificultad para la regulación emocional. Cuando el intento previo haya sido de una alta letalidad, como el consumo de fármacos en específico, cuando hicieron una investigación muy exhaustiva y llegan a estar hospitalizados en terapia intensiva, intubados. Cuando vemos, a lo mejor no hay esto, pero sabemos que hay una depresión grave y hay un escaso apoyo familiar, se considera un alto riesgo. ¿Por qué? Porque no va a haber buena red de apoyo para hacer frente a esta adversidad, ¿no? O cuando el adolescente o la persona que lo esté cursando rechaza la ayuda. Bajo riesgo es cuando existe tristeza sin como tal un trastorno depresivo grave. Cuando no hay síntomas psicóticos, los síntomas psicóticos es cuando perdemos el contacto con la realidad, ¿no? Son quienes empiezan a hablar solos, a ver cosas que no están ahí, a escuchar cosas que no están ahí, pero no como dentro de su cabeza, sino afuera, como si fueran otras voces, otras personas. Cuando empiezan a percibirse perseguidos, vigilados, y ya se cuestionan, no se reconocen a sí mismos, no reconocen a las personas. Ahí hablamos de una psicosis que puede ser por varias razones, entre ellas una depresión grave, pero también por el uso de sustancias. También consideramos un bajo riesgo cuando verbaliza planes a futuro, o sea, cuando no hay desesperanza todavía, cuando te dice, pues sí me quiero morir, pero ya me acordé que el próximo año viene Taylor Swift de nuevo y la quiero ir a ver y entonces, pues me voy a esperar al concierto, ¿no? Cuando no son tan hostiles, no hay intentos previos, o sea, este fue a lo mejor el primero, y este tal vez fue de baja letalidad como cortes superficiales, cuando no hay un plan estructurado, ¿no? Pues es como de, pues no sé, solamente me quiero morir, pero no sé cómo lo haría. Y cuando aceptan la ayuda y sabemos que en la familia van a prestarse para la misma, ahí consideramos que hay un bajo riesgo. No por eso nos vamos a intervenir, igual hay que hacer algo al respecto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta conducta suicida? Pues tenemos varios. Tenemos factores demográficos, clínicos, ambientales y de estado mental. Demográficos, ya les decía, ser varón, el ser adolescente, tu ser varón adolescente. ¿Cuántos de ustedes son varones adolescentes? Yo no los puedo ver, pero ahí ustedes fíjense. El pertenecer a un grupo minoritario, la aculturación o previa de la identidad. Esto lo vemos más, por ejemplo, en quienes tienen que emigrar, ¿no? O sea, un varón adolescente mexicano que haya tenido que emigrar a Estados Unidos y no hable bien el idioma, por ejemplo. La orientación o la identidad, la orientación, identidad sexual no cis heterosexual. Miren, esto está marcado así en la literatura, más no es una regla. No todos es así y no quiere decir que a los heteros no les pase, para nada. Además, la adolescencia es una etapa en la que esto todavía se está integrando. Y el ser desplazado del país de origen. ¿Cuáles son los factores clínicos? Los intentos de suicidio previos, que es el principal de todos, la presencia de psicopatología que se asocia aquí, como lo ven en la tabla, con el estado mental, alteraciones del sueño, que también se asocian con patologías, o sea, como depresión, por ejemplo, y con alteraciones del estado mental, el sueño se va a alterar. Es muy difícil que alguien que tiene ansiedad generalizada o ansiedad, digo, ansiedad generalizada o depresión duerma bien. La mayoría tiene problemas de insomnio o de cansancio durante el día o de que se están quedando dormidos en cualquier momento. Problemas de salud física como el dolor crónico o enfermedades que incapaciten. Personalidad, ahí es neuroticismo, se me fue una T, y la alianza terapéutica no establecida, o sea, cuando no hay alguien con quien buscar atención. El ambiente, el abuso o maltrato en etapas tempranas, la ausencia de un grupo de apoyo, por ejemplo, familias muy pequeñas en donde es mamá soltera y un hijo adolescente, imagínense una
Mamá soltera con recursos económicos limitados que tiene un varón adolescente que ya empezó a consumir cannabis y tiene depresión. Son muchos factores de riesgo en ese cuadro. La historia familiar de suicidio y trauma y los problemas escolares o legales. Y en cuanto al estado mental, pues les decía las ideas de suicidas estructuradas, de intoxicación aguda con sustancias como alcohol, por ejemplo. El alcohol nos vuelve más impulsivos. Entonces, si ya había una intencionalidad previa y nos alcoholizamos, en ese momento somos más vulnerables a intentarlo. Un elevado nivel de ansiedad, ser altamente impulsivos, los sentimientos de minusvalía, baja autoestima y escasos recursos personales para la resolución de conflictos. ¿Qué hacemos en el tratamiento agudo o urgente? Siempre lo vamos a considerar como una urgencia psiquiátrica. O sea, cuando el intento suicida se hizo hoy, la atención que se debe buscar es en un hospital que cuente con servicios de psiquiatría. No en un psicólogo, no en un coach de vida, no en el mejor amigo, porque a veces nuestro mejor amigo tiene la misma edad y está pasando por cosas muy similares, entonces tal vez no sea la mejor alternativa. Debe ser en un hospital en donde se pueda recibir atención de psiquiatría. Hoy por hoy, en México se intenta que los hospitales públicos tengan el servicio de psiquiatría. ¿Por qué? Porque algunos psiquiátricos, por ejemplo, el Juan N. Navarro, que es el único psiquiátrico de niños y adolescentes en nuestro país, no tiene como tal servicio de medicina general. Pues digamos que se hizo un intento con sustancias, ¿no? Consumió medicamentos y tiene un estado alterado de conciencia, o sea, está así como adormilado, como que no reacciona. A ese paciente hay que llevarlo primero al hospital general a ver, a que lo estabilicen y vean que no tiene una secuela. Y ya ese hospital general se va a encargar de buscar una interconsulta, a lo mejor al Navarro, por ponerles un ejemplo. Si este paciente fuera llevado primero al Navarro, el Navarro lo mandaría al Hospital General y perderíamos tiempo. ¿Por qué? Porque hospitales como el Navarro no tienen infraestructura de una sala de urgencias, de un carro de choque, de laboratorios 24 horas. Pues por eso primero se resuelve la parte médica y ya después, pero después a los 2, 3 días, estando estable la parte orgánica, se busca la atención psiquiátrica, no al mes o a los 2 meses. Ya que se está atendiendo esto, o sea, y lo ideal es un equipo multidisciplinario que incluya a un psiquiatra y a un psicólogo, se debe forjar una alianza terapéutica con el adolescente y con sus padres para fomentar una adherencia al tratamiento en un futuro. Ante el riesgo de suicidio alto, sí tenemos que valorar la necesidad de vigilancia intrahospitalaria y hay que perderle el miedo a eso, tampoco se vuelve, no es para todos, ¿no? O sea, se tiene que evaluar muy bien en hospitales como el Navarro, que les decía, yo hice mi subespecialidad. Cuando llega el paciente evalúas los factores que yo les decía que nos hacen valorarlo como algo alto. Si tiene red de apoyo, si fue el primer intento, si él no está psicótico, si todavía logra formular planes a futuro, no lo voy a hospitalizar. Voy a establecer una contención en casa, que tiene que haber un familiar disponible la mayor parte del tiempo, no le dejamos métodos con los que se puede autolesionar a la mano, se inicia un tratamiento farmacológico, no se le deja solo, pero no lo voy a hospitalizar. Pero si es una mamá soltera, si es un varón que consume, que está deprimido, que de repente se disocia, pierde un poquito el contacto con la realidad, es el tercer intento, pues a lo mejor sí va a ser mejor tenerlo hospitalizado. ¿Qué factores sugieren la necesidad de hospitalización? Pues justo lo que les acabo de decir, la complicación médica grave, la persistencia en deseo de morir, el rechazar la ayuda, un intento previo, síntomas psicóticos, ser muy impulsivo, el agitarse, o sea, ponerse agresivo y que no haya apoyo familiar. ¿Cómo es el tratamiento a corto y mediano plazo? Si la hospitalización es necesaria, el caso debe ser reevaluado en las siguientes 24 horas, siempre que exista un adecuado sostén sociofamiliar que ofrezca un entorno seguro, o sea, que no vaya a llegar a la casa y el papá, la mamá, el tío, la abuela enojada le digan, pues órale, sí, mátate, ¿no? Y le avienta el cuchillo, que ustedes dirán, eso no puede pasar, pero no, sí pasa, tristemente sí pasa. Debe haber una monitorización cercana. Si el riesgo es medio, pues entonces es adecuado asegurar una nueva visita en la siguiente semana. Si presenta psicopatología sugestiva, como depresión moderada grave, se indica pautar un tratamiento farmacológico. Por eso decía que debe haber la evaluación de un psiquiatra. O si ya tenía un tratamiento farmacológico, pues hay que realizar los ajustes necesarios al mismo.
Independientemente del riesgo, se debe establecer un plan que permita acceso a una rápida reevaluación si se intensifica el cuadro. ¿Y esto qué es? Los servicios de urgencias, justamente. ¿Qué hay de tratamientos farmacológicos? Esto es un tema bien estigmatizado a veces, muy tabú, porque todavía me toca que me pregunten si se van a volver adictos, si van a estar dormidos todo el día, si no van a poder concentrarse, si lo van a poder dejar de tomar algún día en la vida. Si no, bueno, serán unas cosas muy ligeras, no se las tienen que aprender, es solo para que sepan que existen, ¿no? Como tal, no existen tratamientos farmacológicos para el intento suicida, o sea, para ese momento. Pero hoy por hoy ya existe algo que se llama ketamina o la esketamina, que cuando el riesgo es muy elevado, en ciertas poblaciones específicas se ha valorado su uso porque tiene un efecto antidepresivo rápido. Pero no es tan accesible a la mayoría de la población. En México ya se usa esketamina, pero es solo un laboratorio y es bastante elevado su costo. En quienes se ha llegado a usar, se ha observado una disminución de la ideación suicida hasta que persiste hasta 72 horas tras la infusión, determinando su beneficio a corto plazo. Pero es solo a corto plazo, o sea, disminuye la persistencia de esta ideación. Esto es para casos graves, de riesgo alto. Y por eso consideramos que podría llegar a ser utilidad en situaciones de riesgo muy elevado, pero todavía no sabemos bien en adolescentes. ¿Qué intervenciones psicológicas tenemos? Bueno, hay varias. Tenemos la terapia cognitivo-conductual, la dialéctico-conductual, la interpersonal y la terapia cognitiva basada en la familia. Estas son las que más se usan en población adolescente para el tratamiento tanto de autolesiones como de conducta suicida. De autolesiones, recuerden que la dialéctico-conductual es la que ahorita tiene más evidencia. La TCC es la más estudiada. Se ha visto que es eficaz y que reduce las conductas, así como los intentos y sobre todo si se incluye un entrenamiento parental, porque como les dije con el tema anterior, pues la familia siempre tiene que estar involucrada. En la dialéctico-conductual, que va a abordar, más bien que se desarrolla sobre la hipótesis de que el comportamiento suicida responde a soluciones desadaptativas, pues justamente te entrenan a tener soluciones más adaptativas, pero también tiene que estar la familia involucrada, porque es eso, aprender estrategias, ¿no? La interpersonal aborda las dificultades en las relaciones tanto familiares como sociales que frecuentemente van a generar sentimientos negativos como estrés, rabia o tristeza. Y en la cognitiva basada en la familia, intenta resolver los factores estresantes presentes en el ámbito familiar que empeoran o que dan el comportamiento del adolescente o del niño que estemos evaluando. ¿Cómo podemos prevenir? Que al final es lo que queremos lograr con ustedes, la prevención, el hecho de que ustedes sepan que todo esto existe, que sus maestros tengan acceso a esta información, quienes nos estén escuchando, es que sepan que también hay, o sea, si sabemos cuáles son las causas, podemos establecer formas de prevención, porque sabemos en dónde hay que incidir. Entonces, lo primero es a través de las escuelas como esto, ¿no? Esto es un momento de psicoeducación. Hoy ustedes, ya que hayan puesto o que estén poniendo atención 5 minutos o toda la presentación, se están quedando con algo. Por ejemplo, al menos con el que hay un riesgo alto y un riesgo bajo. O con que en los hombres adolescentes es más frecuente, o que la cannabis se asocia más. Pero con algo se están quedando. Y eso ya es un granito de conocimiento que a lo mejor no tenían antes de haber iniciado esta presentación y ya les da una ventaja sobre el resto para prevenir. Entonces yo celebro que las escuelas hagan este tipo de intervenciones. Se ha observado el añadir una opción online para recibir información porque esto va a mejorar el acceso, sobre todo ahora, ¿no? Ahora, después de la pandemia, particularmente, pues se abrió este mundo virtual como ahorita, o sea, si no fuera por este tipo de plataformas, tal vez no podríamos estar teniendo esta conversación porque los traslados implican muchos recursos que no siempre se tienen al alcance y pueden encontrar muchas líneas también para recibir atención en momentos de estrés emocional como el SOS del DIFEM. Si ustedes están en un momento de vulnerabilidad, pueden marcar y ahí les van a proporcionar ayuda. El screening universal no lo mejoramos tanto, ¿no? Es que, a ver, el screening universal, que es como el chequear a todos, que será como el que les revisen los brazos a todos en la escuela, que yo he sabido de escuelas en donde sí lo hacen para ver si se están autolesionando o no.
puede no ser tan beneficioso en la reducción de la conducta suicida, pero puede tener sus áreas de oportunidad en identificar casos también, ¿no? Todo depende de cómo lo hagamos y cómo abordemos al adolescente, porque pues para ustedes, no sé qué también les caigan los adultos, pero yo me recuerdo a mi adolescente y no siempre me parecían tan agradables, ¿no? En población vulnerable para el desarrollo de comportamiento suicida es de elevada importancia el registro de la aparición e intensidad de los distintos factores de riesgo modificables. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a ver, retomando los criterios de gravedad o de vulnerabilidad que ya les mencioné, pues si yo ya tengo a un compañero, a un alumno en el que ya identifiqué que en la familia hay violencia, que él está empezando a consumir, digamos que voy a poner cierta atención y voy a tratar de estar al pendiente de cómo los factores se van modificando, de cuáles yo podría ayudar a modificar para que esto no se presente. Y claro, el correcto uso de los medios de comunicación, ¿no? Particularmente Internet. Tristemente leía, preparando esta presentación, que en Alemania hicieron un estudio en el que no, ajá, en Alemania hicieron un estudio en el que investigaron cuántas búsquedas asociadas, por ejemplo, a autolesiones había en Google en un año y encontraron más de 34.120 búsquedas. Encontraron igual páginas de Instagram en donde se enfocaban únicamente a eso. Y yo recientemente tuve en mi práctica privada mi primer adolescente que me dijo que tenía una cuenta de Instagram en donde era para compartir eso, autolesiones justamente. Y entre ellos se siguen, pero se siguen y se motivan. Y mientras más severas, más graves, más aparatosas son las autolesiones, más likes y comentarios positivos, que se vuelven reforzadores positivos para continuar esta conducta, porque si este adolescente, por ejemplo, el caso de mi paciente, siente que no está encajando con otros compañeros, de repente ella sintió que encaja con estos que favorecen el que se siga lastimando. Entonces, va a ser muy difícil modificar la conducta. El tener acceso a información, pero información que sea veraz, certera, oportuna y actualizada. Porque si no, pues se van a encontrar con cualquier cosa que les diga que sí, que por qué no, o sea, que todos somos libres de decidir y que qué más da, ¿no? Entonces el saber buscar la información también es importante, que nos enseñen a cómo filtrar la información que leemos o que escuchamos, que vemos, es muy relevante porque no toda va a ser certera. Estos que les voy a compartir son unos videos de estrategias de autorregulación, están bien breves y son cositas que ustedes pueden hacer incluso ahorita en su salón. Algunos, no todos, porque uno implica acostarse y no creo que haya espacio suficiente. Estos son pequeños consejos para grandes problemas. ¿Te has sentido incómodo porque algo te hace sufrir o sentir angustia? ¿Has sentido que tus emociones van a estallar y quieres desquitarte contigo mismo y con todo lo que te rodea? Aquí te presentamos unas simples ideas para ayudarte a enfrentar esas emociones tan intensas de una manera un poco mejor. Puedes hacerlas en tu casa, en tu pieza o en tu colegio, donde sea que estés, y verás cómo esas sensaciones desagradables comienzan a disminuir. 1. Busca algo muy frío, como una bolsa de hielo, o llena el lavamanos de tu baño con agua bien helada. Mete tu cara en el agua por unos 30 segundos. Así. 2. Haz un ejercicio muy intenso que acelere tu corazón y tu respiración, como saltar y correr en tu pieza, o bailar con tu música favorita. Créeme, funciona. 3. Siéntate en un lugar cómodo. Cierra los ojos e inhala contando hasta 4. Luego, bota el aire lentamente contando hasta 8. Repítelo a lo menos por 2 minutos. 4. Finalmente, recuéstate y estira tus músculos de la cabeza a los pies. Aprieta y suelta tu cuello, hombros, brazos, piernas y pies. Puedes usar cualquiera de estos ejercicios cuando sientas mucha angustia. El que te sea más fácil. Será tu propio botiquín de primeros auxilios, listo para acompañarte la próxima vez que sientas que vas a estallar.
Estos fueron pequeños consejos para grandes problemas. ¿Por qué les comparto este en particular? Porque como vieron, mucho de lo que influye tanto en la conducta autolesiva no suicida como en la conducta suicida es un problema para la regulación emocional. Los factores predisponentes o los detonadores suelen corresponder a eso, un estímulo que genera una emoción displacentera muy intensa que me lleva a creer que la autolesión es la solución o el morir. Entonces ahorita ustedes ya tienen estos chiquitos, sencillos, que a lo mejor dicen, esto no me va a servir, es verdad que sí les sirve, que pueden poner en práctica casi en cualquier lugar. Y por último les comparto este, que es de respiración. Técnica de relajación progresiva de Jacobson. Antes de iniciar esta técnica, realiza al menos una respiración profunda. Para este ejercicio, siéntate o recuéstate manteniendo una postura cómoda. La pueden intentar en su salón. Esta técnica consiste en tensar cada parte de tu cuerpo en diferentes momentos. Mientras inhalas, tensa la parte de tu cuerpo que desees trabajar y sostén la respiración durante 5 segundos aproximadamente. Al exhalar, relaja la parte del cuerpo que estés trabajando. La secuencia sugerida de relajación es la que se muestra en la imagen. Hagamos un ejercicio. Inhala y tensa tu frente. Sostén la tensión y la respiración. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora relaja tu frente mientras exhalas. 1, 2, 3, 4, 5. Después, entrecierra los ojos e inhala. Sostén la tensión y la respiración. 1, 2, 3, 4, 5. Y al exhalar, abre tus ojos por completo. Esto lo harás con cada parte de tu cuerpo. Practica esta técnica para aprender a manejar tu estrés y coméntanos cómo te funcionó. Para más información, rífate James. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo lo que ya hablamos hasta el momento? Pues que las conductas autolesivas son un fenómeno prevalente en su grupo de edad, en los adolescentes, tristemente creciente en los últimos años, y que cuando es repetitivo va a estar asociada a criterios de gravedad, que puede ser una conducta de afrontamiento con una función de regulación emocional, pero también con una función de comunicar malestar o influir en el comportamiento de otros, que es más común en quienes presentan un problema de salud mental como depresión y ansiedad, que son los trastornos emocionales más frecuentes en ustedes, que cuando son repetidas incrementan el riesgo de una conducta suicida de manera prospectiva y que la terapia dialéctico-conductual adaptada a adolescentes actualmente es el tratamiento que tiene más evidencia para reducir estas conductas. Y en cuanto al suicidio, sabemos que el comportamiento suicida debe ser comprendido como un continuo que incluye una idea de suicidio, el intento suicida y, como tal, el suicidio consumado. El suicidio consumado en población pediátrica o en población menor de edad, ustedes todavía entran ahí, es más prevalente en varones y va en aumento con la edad. Los dos factores más importantes para esto es la presencia de un trastorno depresivo y el antecedente de un intento suicida. La presencia de acontecimientos vitales estresantes, como la historia de acoso escolar, de abusos, indicios que sugieran un ambiente familiar disfuncional, deben ser explorados porque los reconocemos como factores de riesgo relevantes, tanto para trastornos emocionales como para una conducta autolesiva y conductas suicidas. Algunos factores protectores es el apoyo social y familiar, el pertenecer a una comunidad, ir desarrollando habilidades para la resolución de problemas y cuando ya estamos en un tratamiento, tener una buena alianza con nuestro terapeuta. Valorar la presencia de comportamiento suicida en la población adolescente debe ser una práctica rutinaria, pero sin ser
invasivos, intrusivos o invalidantes. Y es necesario un tratamiento multidisciplinario en donde colaboren también los profesionales y los familiares que rodeen al niño, o sea, maestros, directivos, no solamente los psicólogos o los psiquiatras cuando el caso lo requiera. Las intervenciones psicoterapéuticas comparten características comunes, que es que son intensivas. Recuerden que puede ser a las 24 horas la revaloración o a la semana, y el seguimiento se hace durante 2 años, con entrevistas frecuentes centradas en el funcionamiento, de qué tanto va recuperando de habilidades para la vida diaria, que cuenten con la inclusión de la familia y que aborden otras problemáticas que estén presentándose a la par. Eso es todo de mi parte, chicos. Espero que no haya sido tan aburrido y que hayan podido hacer los ejercicios que les compartí en los videos. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacerle nada más 3 preguntas que se me hacen importantes, que nos están manifestando aquí en las redes. Sin embargo, comentarles que ya el número del SOS está pegado en el chat, también la liga de registro para quien no se ha registrado para obtener constancia, que son una de las preguntas constantes. Pero bien, nos dicen, ¿por qué sucede que los jóvenes recaen en autolesionarse después de ya haber recibido un tratamiento en donde se supone ya habían superado esta situación? Esa es una. Y la otra dice, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos si vemos estos síntomas que ha mencionado? Y luego dice, ¿qué pasa cuando los adolescentes dicen, me quiero matar, como una expresión de estoy en problemas, así como de broma? ¿Cómo ayudarlos para cambiar ese lenguaje? Bueno, con la primera de por qué reinciden, pues es que es un continuo justamente, ¿no? O sea, a lo mejor el primer estresor es muy raro que haya un solo estresor. Usualmente es el acúmulo de situaciones y tal vez en el tratamiento, que los tratamientos, como les decía, pueden ser hasta 2 años, a veces más, se abordó un primer estresor, pero todavía no se ha trabajado el otro, u otros no se habían identificado como tal, como estresores, y todavía no se alcanzan a integrar todas las estrategias o habilidades para que ya no se presenten. Justo la bibliografía dice esto, ¿no? O sea, a los 12 años pueden iniciar, luego parece que disminuyen o desaparecen, pero a los 20 años puede haber un pico, y esto coincide con momentos importantes en la vida. A los 12 es la adolescencia, muchos cambios hormonales, muchos cambios físicos, la entrada a la secundaria, pasan de tener 2 maestros a tener 12, dependiendo del tipo de secundaria en la que estén, de ir en la mañana a lo mejor a ir en la tarde. Son más estresores a los que a lo mejor no tienen cómo hacerles frente. Puede que empiecen a recibir un tratamiento, que esto aminore algunos problemas, pero después puede que lleguen otros estresores que pongan en reto las habilidades para hacerles frente, y como ya había este almacén de que la autolesión me podía regular, pues se vuelve un recurso. Ahí lo importante es que cuando se detecte no se viva como, ay, no, que ya te habías curado, y se entienda que pues al que ya le dio depresión una vez, le puede volver a dar 10 años después, ¿no? Entonces igual el que se autolesionó hace 15 años puede reincidir en una autolesión, y no por eso va a ser la misma gravedad, o no por eso no se va a resolver nuevamente. La otra de cómo pueden ayudarlos cuando detectan estos cambios. Primero es validándolos, o sea, siempre es importante no validar que alguien está muy bien lo que hace, sino me doy cuenta de que algo te está pasando, de que algo ha cambiado y que a lo mejor yo no estoy sabiendo comunicarme contigo, pero si me das el chance de decirme qué es, o qué estás sintiendo, buscamos ayuda juntos, ¿no? Y no llegar por el lado de, pero si no te falta nada, lo tienes todo, yo no sé qué te deprime, nada más, es porque no estás haciendo nada, así te deberías de poner a hacer otras cosas, y si estuvieras ocupado no pensarías en tonterías, ¿no? Sino primero validar, o sea, ya está pasando, estamos en esto hoy, ¿qué podemos hacer para modificarlo? ¿Cómo te ayudo? No qué quieres que haga, sino tú dime cómo te ayudo. Y la última, es que más allá del discurso verbal, también es el discurso no verbal. O sea, sí es una expresión bastante común no solo de los chicos, ¿no? Yo también la escuchaba en grandes, de me quiero morir. Pero desde el tono de voz, el lenguaje corporal, la conducta, la convivencia con los demás, pues no marca un factor de riesgo. Pero cuando ya es
me quiero morir, o sea, no lo estoy resolviendo, no lo estoy logrando, esto no vale la pena. Entonces ahí lo más importante es buscar ayuda profesional. Inicialmente puede ser con un psicólogo, una psicóloga, que van a estar capacitados para valorar la gravedad, la relevancia de este discurso, de los cambios conductuales, y de ahí canalizarán si lo encuentran necesario con un psiquiatra. Hay una más y dice, cuando una persona tiene depresión mayor, ¿es potencial de riesgo para suicidio? Y la última dice, ¿qué impacto tiene en el adolescente temprano que alguno o ambos padres le digan, ojalá no hubieras nacido? Pues sobre la primera, el diagnóstico como tal es trastorno depresivo mayor y ya de ahí se estadifican la severidad leve, moderado o severo con o sin psicosis. El trastorno depresivo mayor leve no tiene tanto riesgo, pero el trastorno depresivo mayor grave con psicosis es de muy alto riesgo. Entonces realmente depende del funcionamiento de la persona y de los antecedentes que decíamos. Si es el segundo cuadro depresivo, si ha mostrado resistencia a los tratamientos o nunca ha llevado tratamientos, si ya ha hecho intentos suicidas previos, si es hombre, si está soltero, si tiene mala red de apoyo, va a tener mucho riesgo. Y en esto, pues les afecta muchísimo porque pues es uno de los comentarios más invalidantes que puede haber, ¿no? Es casi vivir, o sea, de por sí el adolescente está intentando pertenecer, está entendiendo de qué familia viene, está estructurando su identidad y está viendo en dónde va a encajar, y para esto necesita venir de una familia de donde se haya sentido validado y apoyado, donde realmente pertenecía, porque si no logro pertenecer a este grupo social al que lo estoy intentando, siempre voy a tener a dónde regresar. Pero si en mi casa me están diciendo que ojalá no hubiera nacido, pues me queda más que claro que no pertenezco o que no me aceptan. Y si en este grupo al que ahora trato de integrarme tampoco logro pertenecer, me voy a sentir muy solo. Y es esta triada que mencionábamos de sentirse una carga, sentir que no se pertenece, comenzar con la autolesión y finalmente pues el riesgo de un intento suicida o un suicidio consumado. Sí, pues muchas gracias, doctora. Están conectados y nos mandaron fotos y queremos felicitar a las mamás y a los papás que están acompañando a sus hijos del turno vespertino de la Escuela Preparatoria Oficial número 314 de Catepec, porque nos han mandado fotos en donde está mamá, papá o ambos con sus hijos viendo esta conferencia virtual. Qué padre. Muchas felicidades. Y están también los chicos, nos mandaron fotografías de todas las aulas en donde los docentes están acompañando a los chicos y a las chicas en sus salones recibiendo esta ponencia. Te felicitan mucho, doctora, y además agradecen mucho estas dinámicas que compartiste a través de estos videos. Y nada más para concluir, ¿podrías decirles a los jóvenes, a los adolescentes que te están viendo, 5 o 6 aspectos importantes que tú les recomiendas como experta o como psiquiatra para tener una adecuada salud mental? Claro. Lo primero, sépanse únicos, ¿no? Y puede sonar a psicología barata, pero les juro que son únicos. Nadie aquí es igual a nadie. Aunque ustedes crean que no tienen ninguna habilidad, les prometo que hay una en la que ustedes son más hábiles que otros, ¿no? Una. Entonces, sépanse únicos. Aunque les digan que no, aunque alguien trate de decirles lo contrario, son únicos. Simplemente por biología, genéticamente no hay nadie igual a ustedes en el planeta Tierra. Nadie. Son únicos. Les digan lo que les digan con sus pros y sus contras, son únicos. Lo segundo, en sus familias, busquen un adulto con quien se puedan sentir cercano, ojalá sea uno de sus papás, pero si no fuera así, algún tío, algún abuelo, algún primo mayor, que ustedes identifiquen que tiene habilidades que a ustedes les gustaría tener y traten de acercarse para dialogar con ellos cuando se sientan mal. No es que los amigos no sirvan, claro que sí, y sí, sin duda, un adolescente de 14 entiende mejor a un adolescente de 14 que un adulto de 30, pero a veces tenemos los mismos problemas a los 14 y nos está funcionando igual el cerebro, entonces necesitamos alguien que ya haya pasado por ahí, que nos vea con amor y que nos pueda dar un consejo en esos momentos sin que nos sintamos juzgados. Tercero, los problemas que ustedes crean que están presentando hoy tienen una solución. Piensen en el peor escenario
y busquen una solución a ese escenario. Si ese escenario tiene solución, de ahí hacia abajo todos son más sencillos. Se los prometo, todos son más sencillos. Pero tienen que hablarlo. Si ustedes no lo verbalizan con alguien, ustedes solitos no van a lograr encontrar una alternativa. Cuarto, eviten consumir sustancias. Yo sé que son bien tentadoras, yo sé que se escucha muy divertido en esta etapa, pero su cerebro todavía se está desarrollando. Y consumir sustancias interfiere con el desarrollo de su cerebro y los hace más vulnerables. Entonces, no lo hagan. Puede que por momento haya una sensación placentera, pero es eso, un momento. A largo plazo no va a tener esa sensación placentera y los pone más en riesgo de tener conductas de riesgo. Y quinto, traten de tener una vida un poquito saludable en cuanto a comer medio sano, no medio sano, trato de comer sano y de practicar ejercicio. El ejercicio es excelente para disminuir los síntomas de ansiedad, que es uno de los trastornos emocionales más frecuentes a su edad. Y no tiene que ser ejercicio de un gimnasio o algo por el estilo. Jueguen básquet, jueguen fútbol, bailen, salten la cuerda, en sus recesos, ejercicio aeróbico. Eso les va a ayudar muchísimo. Bien, pues muchas gracias. Y no olviden que ya compartimos el teléfono del SOS, que es un servicio de orientación psicológica en donde tenemos psicólogos de 8 de la mañana a 7 de la noche, con quien ustedes pueden platicar todas las horas que quieran. Es gratuito, es anónimo, no necesitan dar su nombre ni decir nada sobre sus datos personales y siempre habrá alguien que les pueda apoyar. Y también no olviden acudir a los sistemas municipales DIF que tienen un área de atención psicológica en donde ustedes pueden pedir ayuda o a su clínica de salud más cercana. Pues bueno, muchas gracias, doctora, muchas felicidades. Gracias, y doctor. muchas gracias nuevamente a la maestra Gabriela del Pilar Ruiz Ríos, la directora del plantel 314, y también a la maestra Luisa López Mendoza, subdirectora de este plantel, así como a todos los docentes y alumnado. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias.